Y eso es lo que hicieron. Entonces el presidente pues está actuando. Está actuando y pues hace unos cuantos días vino a nuestro país el secretario de Estado, que es el equivalente a el secretario de Relaciones Exteriores, viene a Palacio y habla con la presidenta. Y empiezan a moverse situaciones durísimas. Y bueno, la presidenta ya no tiene más remedio que, con la presión de Donald Trump, con la presión de Marco Rubio, con todo lo que está pasando en nuestro país, pues tiene que actuar. Tiene que actuar. Y situaciones que hace 3 años, algunos periodistas, algunos medios de comunicación independientes ya habían dicho, pues resultó que era cierto. Y empezaron a actuar. Y resulta que la secretaría que tenía fama de incorruptible, que tenía fama de que era confiable, resulta que no lo era tanto. Y ahorita la Secretaría de Marina está enfrentando una crisis terrible por el actuar en el sexenio pasado, en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no tuvo más remedio la presidenta y Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, que anunciar la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante. Y no solo eso, sobrino político del secretario de Marina, Rafael Ojeda, en el sexenio pasado. Se está destapando la cloaca. Literalmente la cloaca. Y a este vicealmirante pues lo están acusando ni más ni menos de enfrentar, de encabezar una red de huachicol fiscal que operaba desde los puertos de Altamira, allá en Tamaulipas. Y este vicealmirante, sobrino del secretario de Marina del sexenio pasado, permitió el paso de más de 25 buques cargados de diésel y de gasolina que pasaban por la aduana marítima allá de Altamira, Tamaulipas, y decían que era aceites, aditivos, otras sustancias. Este sobrino del almirante Ojeda, del secretario de Marina, era el jefe de la zona naval en Puerto Vallarta. Y pues obviamente que gozaba de una protección política. Y eso le permitió a este joven, nacido en Guaymas, además, hijo de una cuñada del secretario Ojeda, estas ligas familiares le permitieron una protección política que eso le permitió convertirse en huachicolero, utilizando como escudo protector el uniforme de la Marina. Y bueno, pues ya les llegó la lumbre a los aparejos. ¿Se acuerdan ustedes cuando López Obrador anunció una guerra frontal contra el huachicol? Y fueron contra las personas que perforaban ductos y de ahí chupaban diésel, chupaban gasolina, tanto que en Hidalgo hubo una explosión terrible, murieron decenas de personas, ¿sí?
Y resulta que el huachicol de a de veras estaba en otra parte. El mecanismo es este. Compran en Estados Unidos diésel, gasolina, llenan pipas y pipas y pipas y tanques y cargueros y buques como este que veíamos ahorita del decomiso. Y cuando llegan a la aduana, dicen, son desechos, son aditivos. No es gasolina buena, no es diésel bueno. Y en este barco que vemos ahí, dice el gobierno que decomisó 10 millones de litros. Aunque el empresario que aparece como dueño dice que no eran 10 millones, que eran 20. Entonces ahora resulta que aún así gente del gobierno está haciendo negocio con ese decomiso. Decomisan 20 millones de litros y dicen que eran 10. ¿Y qué pasó con los otros 10? Pues se los quedan. ¿Sí? Entonces, este sobrino del secretario de Marina del sexenio de López Obrador, José Rafael, creo se llama el señor Ojeda Durán, el secretario de Marina, pues está ligado a este llamado huachicol fiscal. No el huachicol en donde la gente va y perfora pozos, perfora redes de ductos y se expone. No. Un huachicol más sofisticado que deja muchísimo dinero. Y es tan profundo esta podredumbre, hay tanta gente tan implicada. Porque precisamente en el momento en que el gobierno de la presidenta Sheinbaum, a través del secretario de Seguridad García Harfuch, ha lanzado una batida contra la corrupción en las filas de la Secretaría de Marina, algo que debió haberse hecho desde hace 4 o 5 años, en el sexenio de López Obrador, aquel malhadado sexenio de los abrazos, no balazos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bueno, se está actuando ahora, obviamente por presiones de Donald Trump, por presiones de Marco Rubio, por presiones del gobierno norteamericano, y están llevando a la justicia a militares como a este joven, Farías, que ya está detenido, y un hermano de él está prófugo, también marino. Bueno, se informó el día de ayer que el capitán de navío, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, se suicidó. En medio de esta investigación, en medio de esas aprehensiones, en medio de estas órdenes de aprehensión y de gente que está en la cárcel. ¿Quién era este capitán de navío? Él era el titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, y ahí precisamente, en su trabajo, ahí se suicidó. Porque este joven, capitán de marina, este marino, pues también fue señalado de recibir sobornos relacionados con el contrabando de huachicol fiscal. De ese mega decomiso de 10 millones de litros de diésel, aunque los dueños del buque dicen que eran 20 millones, ¿sí? Que fue ya en Tampico. Eso fue en marzo. ¿Sí? Entonces, si este capitán no se hubiera suicidado, pues hubieran ido por él, lo hubieran sometido a la justicia y seguramente hubiera aportado datos sobre más operaciones relacionadas con el huachicol, porque esto tiene pues todo el sexenio de López Obrador y parte de lo que va ya tiene más de 6 años esta sangría económica al país. Y seguramente Abraham Jeremías Pérez Ramírez pudo haber entregado a otros militares, ¿sí? Pero el suicidio resultó muy oportuno. Fíjense ustedes cómo estarán las cosas que
ya las autoridades mexicanas dicen, no, no, ese suicidio tuvo que ver con otra cosa, otro problema de esta persona, etcétera. Implicados, pues, marinos, vicealmirantes, capitanes de navío, y seguramente, pues, también el secretario de Marina, pero obviamente no lo están tocando. Pero no solamente hay militares y marinos implicados, también hay empresarios. Ya se anunció que van en contra de Roberto Blanco Cantú y 3 socios más. A este señor, Roberto Blanco, le llaman el señor de los buques. Y ya se dice en la fiscalía, se dice en las autoridades que está implicado en este caso de huachicol fiscal. Y ya un juez de control giró orden de captura en contra del empresario, porque él es el señalado como propietario del, del barco llamado Mefra Fletes. ¿Sí? El señor de los buques, le dicen. Son 3 socios. Ellos están implicados en el caso de 8 millones de litros de huachicol fiscal. Los que fueron asegurados en el mes de marzo en Ensenada, en Baja California. ¿Sí? Esta empresa, Mefra Fletes, pues está en la mira por transportar combustible ilícito. Ese combustible ilícito llega procedente de los Estados Unidos, llega a las aduanas mexicanas, a Ensenada, a Altamira, a Tampico, que son administradas por la Secretaría de Marina, y también hay un gran contrabando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Y sabe usted quién lo administra? La Marina también. Ahora, no sabía el secretario de Marina, Ojeda, de los negocios sucios en que andaban, porque son 2, sus sobrinos. Por supuesto que lo sabía. No solo lo sabía, sino que lo permitía. Y miren, otra situación terrible. Hay un marino que denunció ante el secretario y ante otros mandos de Marina lo que estaba pasando hace años. Y en lugar de investigar esas corruptelas, empezaron a presionar. Y fue tal la presión que recibió este marino honrado, que decidió pedir permiso, decidió irse, se fue a Colima, le avisó a los altos mandos de la Marina dónde iba a estar por si lo ocupaban por la denuncia que estaba haciendo, y solamente a ellos les dijo. Hasta allá fueron y lo mataron. O sea, varios muertos están relacionados con esto del huachicol. Y entonces, en la Secretaría de Marina, obviamente el secretario de Marina anterior emprendió una cacería despiadada dentro de la Secretaría de Marina en contra de los que estaban llevando a cabo las corruptelas. No, en contra de los que estaban denunciando las corruptelas, en contra de los que estaban denunciando los negocios sucios de sus sobrinos y de políticos implicados con ellos, que ya suponemos que ya también se están investigando. Y entonces la pregunta es, ¿sabía el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador estos negocios sucios en los que andaban los sobrinos, ni más ni menos que del secretario de Marina? Esta pregunta la vamos a contestar más adelante, al final de esta
de esta charla, de esta conversación que tenemos, con ustedes. Y miren, desde el 2022, diversos periodistas, columnistas, denunciaron a los sobrinos consentidos de la Marina. Denunciaron una trama que opera obviamente con el conocimiento de funcionarios de todos los niveles. Una red de corrupción que estaban manejando los sobrinos del almirante Rafael Ojeda, el secretario de Marina, los hijos de su Roberto Farías Laguna. Roberto Farías Laguna era el secretario particular del subsecretario Arellano Ruiz. Y ese secretario particular pues era prácticamente el que manejaba esa subsecretaría, y Arellano Ruiz pues no decía nada, pues era el sobrino del secretario. Y luego el otro sobrino, pues Fernando Farías Laguna, que es el que ya está preso, fue promovido hace poco a contraalmirante. Esto fue hace 3 años. En el corazón del régimen del presidente López Obrador. ¿Qué hizo el presidente? Pues negó, dijo que él tenía otros datos, que era una campañita para descalificarlo. Siempre se hizo la víctima. No, pues es que los conservadores, los periodistas, los que eran chayoteros, me están atacando, dice. Y el secretario, según dicen por ahí, se puso furioso y sobre los periodistas, a mandarles auditorías, a atacarlos, a investigarlos, a presionarlos, porque pues cómo están denunciando estas corruptelas. Y bueno, pues no tuvieron más remedio después de la visita de Marco Rubio de que actuara el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y tuvieron que detener con todo el dolor de su alma, pero las presiones gringas están muy fuertes, tuvieron que detener a Roberto Farías Laguna, el sobrino de quien fuera secretario de Marina, y también detuvieron a 5 marinos más, a 3 empresarios y a 5 que fueron funcionarios de las aduanas. Todos ellos operaban esta red de huachicol fiscal que quedó en evidencia con un mega decomiso de 10 millones de litros de diésel en marzo. Aunque el empresario al que se los confiscaron dice que eran 20. Y bueno, García Harfuch anunció las aprehensiones de lo mismo hizo anunciar el fiscal general, Gers Manero. Por ahí tenemos una imagen del fiscal Gers Manero cuando pues tuvieron que anunciar las aprehensiones. Pero fíjense ustedes, de inmediato, tanto Gers Manero como Omar García Harfuch, pues dijeron, es que el secretario Ojeda no sabía nada. Exoneraron a Rafael Ojeda en lugar de investigarlo. Hablaron bien de él, lo exoneraron. Pues, ¿cómo va a ser esto? ¿No sabía el secretario las andanzas de sus sobrinos? Y el presidente no sabía las andanzas del secretario y de los sobrinos del secretario. Entonces, se puede presumir que ya la presidenta llegó a un acuerdo político con López Obrador. Bueno, para que López Obrador esté calladito, no diga nada, porque bueno, ya su estrategia de abrazos, no balazos, ya no se utiliza, pero a cambio de que él no diga nada, no mueva las situaciones, no mueva las aguas, no eche a andar a los funcionarios que le impuso a Claudia Sheinbaum, eche a andar a los coordinadores de Morena en el Congreso de la Unión, los eche a andar en contra de la presidenta, bueno, y que no lo toquen a él, ni a sus secretarios, ni a sus más cercanos, porque
porque la cosa huele muy mal. Este suicidio de Jeremías Pérez Ramírez, que era el de la Unidad de Protección Portuaria allá en Altamira, ¿sí? Estaba en la lista. Hubo una lista que se hizo de elementos de la Marina, que según la acusación, una acusación que hizo el exdirector de la aduana de Tampico, el capitán Alejandro Torres Joaquín, ¿sí? Recibieron sobornos para permitir la descarga de buques, pues, cargados de huachicol fiscal, ¿sí? Dicen que el capitán Alejandro Torres Joaquín recibía 100,000 pesos al mes y que eso se los enviaba otro capitán de corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz. Ese capitán era el operador de la red que tejió el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano Fernando. Son los sobrinos del secretario de Marina durante el sexenio de López Obrador. Entonces, la información que se entregó a la Fiscalía de la República por el exdirector de la aduana de Tampico, esta información dice que 6 buques cargados con millones de litros de combustible ilegal atracaron ahí en el puerto más de 14 veces y fue bajo la protección de elementos de la Agencia Nacional de Aduanas. Y luego, pues repartieron, imagínese usted, entre los elementos de la aduana, se dice que repartieron alrededor de 25 millones de pesos ahí al personal naval y también al personal aduanero por la red de tráfico manejada por los sobrinos del almirante secretario Ojeda. Les pagaban a cada funcionario entre 100,000, 300,000 pesos por cada buque que llegaba ahí. Entonces, el llamado huachicol fue operado en el sexenio de López Obrador desde los altos mandos de la Marina. Es un tema muy, muy, muy difícil, muy problemático, muy impactante en todos los sentidos. En el sentido político, en el sentido económico, en el sentido fiscal, en el sentido social. Por eso lo tenemos en la mira. No es poca cosa, 10 millones de litros de hidrocarburo. Se habla de 31 buques cargados de combustible ilegal. Y esto fue desde abril del 2024, en marzo de 2025, y bueno, y empezaron a emerger las situaciones altamente problemáticas. Y en medio de todo esto, presumieron en redes sociales, tanto el gobernador Alfonso Durazo como el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, presumieron que fueron recibidos en Palacio Nacional y aparecieron ahí en una foto abrazándose con la secretaria de Gobernación, una foto con el Secretariado de Seguridad, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo los llamaron? Alfonso Durazo y a Javier Lamarque. Después de que vino Marco Rubio. ¿Y eso por qué? Hay muchas cosas, ¿eh? Hay muchas cosas de fondo relacionadas con Sonora, relacionadas con Cajeme, que tiene que ver con el crimen organizado. Porque no es casual que a los días después de que estuvo Marco Rubio en Palacio Nacional,
mandaron a llamar a Durazo y a Lamarque para que tuvieran una reunión de seguridad. ¿Qué trataron ahí? Obviamente no lo dijeron. Ellos simplemente se pavonearon de que habían sido recibidos en Palacio y no sé qué, pero pues lo recibieron por eso, ¿eh? Yo creo que en los siguientes días vamos a tener más información, ¿sí?, acerca de esta situación. Tenga usted la seguridad de que va a haber información que no va a ser muy, muy del agrado ni del alcalde de Cajeme ni del gobernador de Sonora. Este asunto de qué hicieron, por qué los llamaron a Palacio Nacional, por qué los llamaron a una reunión del Gabinete de Seguridad Federal. Este asunto lo tenemos en la... Y ya para terminar, pues nada más una recordadita del caso de Adán Augusto López Hernández, gobernador que nombró a Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad Pública en Tabasco. Después resultó que pues era el jefe del crimen organizado en Tabasco. No ha sido llamado a declarar por el caso de la barredora. Ahora, hace poco anduvo en la Ciudad de México Adán Augusto, ¿sí?, y hubo ciudadanos ahí que le gritaron: ahí viene la barredora, ahí viene la barredora, ¿sí? Pues se le ocurrió caminar ahí por el centro histórico de la Ciudad de México y obviamente pues quien se topó con él le dijo: oye, ¿y la barredora? Bueno, pues Germanero señaló que no lo pueden llamar a declarar porque pues, no tienen vínculo directo. Ay, usted el favor. El gobernador de Tabasco no sabía lo que hacía su secretario de Seguridad Pública. A eso se refiere Gers Manero cuando dice que no tenía relación directa, no tenía vinculación directa. Está huyendo Bermúdez Requena. Presumiblemente está en Brasil. Cualquier rato lo van a traer los gringos, ¿eh? Cualquier rato y a ver cómo le va. Adán Augusto, con Gers Manero no le va a pasar nada. Con la presidenta, pues parece que tampoco. Lo está protegiendo, obviamente, su casi hermano López Obrador. Ese asunto de Adán Augusto López Hernández, de Hernán Bermúdez Requena, que tiene un mar de fondo, lo tenemos en la mira. Y ya para terminar, dice la sabiduría popular: el pez por su boca muere. Eso dice la sabiduría popular. Hace rato decíamos que nos preguntábamos, ¿sabía o no el presidente López Obrador? Y hemos traído el video de un testigo de calidad que nos dice que sí sabía. Es un testigo que usted no va a poder poner en duda, ¿eh? La sabiduría popular dice que el pez, y bueno, el peje lagarto es un pez, es un pez lagarto, no es la excepción. Y en los juzgados se dice que a confesión de culpa, relevo de pruebas. Nosotros nos preguntamos, todo esto que se hacía en la Marina, este huachicol fiscal de millones de litros de diésel, de gasolina que no pagaban los impuestos correspondientes, que era un negocio de miles de millones de pesos, ¿no lo sabía el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador? Hemos invitado, y son los últimos 47 segundos del programa del día de hoy, con eso vamos a concluir. Hemos invitado a un testigo de calidad para que nos diga si él cree que el entonces presidente de la República sabía o no sabía del negocio sucio en la Marina, del negocio sucio de los sobrinos del
del almirante secretario de la Marina Ojeda, de los negocios sucios del gobernador de Tabasco, de los negocios sucios del secretario de Seguridad Pública de Tabasco, de los negocios sucios del gobernador de Sinaloa y de tantos otros. ¿Sabía o no sabía? Vamos a ver qué dice este testigo de calidad y con eso nos despedimos y nos vemos el próximo martes porque a este testigo y a estos temas lo vamos a seguir teniendo en la mira. A ver, escuchen este testimonio, a ver qué les parece.